35. Arrestado. Fury miró las pantallas proyectadas frente a él con seriedad. Las noticias, como era de esperarse, habían estado bastante candentes. Primero lo que pasó en Gulmira, entonces la conferencia de Defiance, posteriormente la destrucción del edificio de Industrias Stark, así como la revelación de que Tony Stark era Iron Man. Por si fuera poco, ahora había imágenes de un monstruo real circulando por todo el mundo. Sí, su trabajo estaba comenzando a volverse más estresante, y si no fuera calvo ya habría temido por su cabello. De repente su comunicador personal comenzó a sonar y sin dudar respondió. Tengo noticias. La voz de Natasha llegó y Fury tuvo que tomarse un momento, pues había algo en su tono que no había escuchado en algún tiempo. Agente Romanoff, dígame qué pasa. Después de que el monstruo en San Francisco fuera derrotado y Daniel se lo llevara con él, Shield se dio cuenta de que la dirección a la que el héroe partió fue hacia Malibu. Si bien no podían rastrearlo si fuera más lejos, Fury creyó que Defiant se dirigía a encontrarse con Tony por alguna razón que aún desconocía, pero que seguramente tenía que ver con el prisionero que se llevó. Por lo tanto, Natasha, que de por sí estaba cerca, fue enviada a hacerle una visita al multimillonario en su mansión. Punto. En Malibu, California, dentro de la casa de Tony Stark. Natasha miró la escena frente a ella durante un momento antes de responder. Explicarlo es algo complicado, es mejor si viene en persona. Quieren hablar con usted. Fury, al otro lado de la línea, frunció levemente el ceño pero asintió. Estaré ahí pronto. Entonces colgó la llamada y Natasha volvió su atención a Daniel y Tony, quienes miraban al ser más extraño y grotesco que Natasha había tenido la desdicha de ver, lo que decía mucho, pues ella había visto cosas muy horribles antes. Escucha, solo dinos lo que queremos y todo será fácil, Tony dijo con una voz relajada. O puedes negarte y me aseguraré de hacer de tu mundo un infierno. Daniel amenazó con voz gruesa, más gruesa que su voz natural, lo que hizo claro que se estaba esforzando. Al verlos hacer un acto así, Natasha no pudo decir si debería reírse o sentirse asombrada, porque de hecho estaba funcionando. El monstruo, el cual ya no estaba congelado sino aprisionado en lo que parecía una jaula improvisada hecha de escudos de energía, tembló, haciendo que su piel parecida a capas de cebolla se agitara de forma desagradable. Fue extraño y desconcertante, un enorme tipo de más de 3 metros encogiéndose como un niño pequeño regañado. Natasha ciertamente lo pondría en su top 10 de cosas más extrañas que había visto en los últimos años. No lo sé, yo odiaba todo, estaba enojado, muy enojado. El monstruo dijo con los dientes apretados, su temblor se convirtió en uno de frustración y sus pequeños ojos oscuros ganaron un brillo de ira claro. Hablemos de esas emociones. ¿Por qué estabas enojado? ¿Qué fue lo que lo ocasionó? Tony preguntó. El monstruo se retorció, como si intentara recordar. Natasha no sabía exactamente qué es lo que Daniel o Tony buscaban con esto, pero al ver que el monstruo parecía no ser capaz de dar una respuesta, decidió intervenir. Tal vez ser despedido del lugar donde trabajó por casi 20 años sea la respuesta a sus palabras. Daniel y Tony voltearon a verla, haciendo que ella se encogiera de hombros. Que si él ya terminó de limpiar el lugar y encontraron algunas pistas. Jarvis, ¿por qué me estoy enterando de esto ahora? Tony preguntó con el ceño fruncido. Lo siento, señor, parecía bastante entretenido y no quise interrumpir su juego. Eso hizo que tanto Daniel como Natasha casi resoplaran. Bueno, supongo que puedo dejar de fingir la voz. Daniel volvió a su voz normal y miró al monstruo, quien ahora parecía más alterado al escuchar lo que Natasha había dicho. Dime todo lo que aprendieron de él, dijo sin voltear a ver a Natasha. Ella lo miró por un momento antes de asentir y comenzar a hablar. Harold Holm, un inmigrante sueco que llegó a Estados Unidos con su familia hace casi 30 años, no hay mucho que destacar en su historia más allá de sus problemas de ira durante su adolescencia y tendencias violentas que lo llevaron a ser arrestado varias veces. Se calmó durante un tiempo, tomó algunas clases de cocina y consiguió un trabajo en uno de los restaurantes más antiguos de San Francisco. Por supuesto, con el tiempo su higiene comenzó a dejar mucho que desear. Las constantes quejas de los clientes llevaron a que su jefe decidiera despedirlo después muchas discusiones. Después de eso, bueno, supongo que algo le pasó. Entre más hablaba Natasha era como si Harold más recordara, negando con la cabeza constantemente hasta que escuchó la última parte del relato. Comillas no. Gritó, aunque fue más parecido a un rugido, el vapor saliendo de sus poros en oleadas solo siendo retenido por los escudos de energía que lo rodeaban. Él no podía despedirme, no tenía derecho. Rugió, su puño lanzándose contra la pared de energía azul. Daniel y Tony miraron varias pantallas proyectadas con datos en tiempo real siendo mostrados.
Antes de encerrar a Harold habían instalado varios sensores en su prisión para monitorear su estado así como en su cuerpo. El monstruo por supuesto no pudo resistirse. Están reaccionando a su ira, Tony dijo atónito al ver cómo en una pantalla las células dentro de Harold se agitaban, cambiando y alterando de formas extrañas. No solo su ira, son sus emociones, Daniel dijo pensativo. Así que un desencadenante emocional. ¿Dónde había visto algo así antes? Monstruos, un desencadenante emocional, una apariencia y habilidades relacionadas con aquello que le causó esa oleada de emociones. Daniel de repente se quedó quieto asimilando esta información sin saber si lo que pensaba que era podía ser lo correcto o no. Negó con la cabeza, no, este era un mundo diferente y nada relacionado con ese lugar, debería ser imposible que algo así llegara a existir aquí. Pero sabía que solo estaba tratando de negarlo, conocía su propia suerte, por supuesto que esto tenía altas posibilidades de ser su culpa. No, no era su culpa o lo era, sería difícil saberlo y realmente no importaba, mientras encontrará la forma de arreglarlo entonces estaría bien. Era Defiance, un superhéroe, fuera su culpa o no, arreglar esto era su responsabilidad y eso no cambiaría. Respiró hondo y suspiró lentamente. Bueno, esto nos da una pista, aunque no muy útil, como era que las emociones afectaban biológicamente a los seres vivos hasta el punto de deformar su existencia. Algo no humano había más en esto que simple ciencia biológica, algo mental. Pensando en ello no pudo evitar que la imagen de una mujer rubia le viniera a la mente. Sí, tal vez necesitaba hablar con ella de nuevo para investigar y aclarar algunas cosas con respecto a esto, aunque teniendo en cuenta que se había ido sin avisar y no le había enviado ningún mensaje en los últimos días, probablemente ella estaría muy molesta. Bueno, en su defensa muchas cosas habían estado pasando y ella sabía que era un hombre ocupado. Si no es mucho pedir, me gustaría una explicación sobre esto. La voz de Fury llegó, aunque esta vez su llegada no fue una sorpresa para Daniel, quien había estado atento a los sonidos por si el monstruo literal en la habitación intentaba escapar. Tony, quien había estado estudiando algunos de los datos recopilados, agitó la mano sin mirar a Fury y respondió casualmente. Espero hayas ido al baño antes de llegar porque esto puede tardar un tiempo. Daniel comenzó a pensar que tal vez podría probar la profesión de maestro si alguna vez tenía tiempo para ello, aunque enseñar no se convirtió en su cosa favorita al instante. Ciertamente fue entretenido. Por supuesto ayudó que los alumnos fueran inteligentes, sin contar a Tony, y aunque Natasha y Fury no eran genios extraordinarios, subestimar su inteligencia sería un grave error. No les llevó mucho tiempo hacer un resumen de lo que pasaba, mostraron algunos de los hallazgos y teorías que Daniel tenía y que Tony pudo corroborar incluso si aún no era un experto en la materia de la genética. Entonces, algo que puede o no estar escondido en muchas o pocas personas alrededor de todo el mundo hace que la gente se convierta en estas cosas sin ninguna razón. Después de escuchar toda la explicación, Fury habló apuntando hacia la celda de Harold. El monstruo había sido apartado pero aún estaba a la vista para ser vigilado. Bueno, puede que haya una razón, aunque aún es una hipótesis, pero tenemos suficiente evidencia para demostrar que esto podría ser la respuesta correcta. Daniel entonces mencionó la situación de Harold y el desencadenante emocional, aparte de sacar la información de Greg y Raza. El ejemplo del antiguo líder de los 10 anillos en Afganistán es algo que Tony puede explicar mejor. Ante eso Tony asintió y comenzó a detallar su encuentro con el hombre. No pensé demasiado en ello en su momento, pero ahora siento que la teoría del desencadenante emocional tiene bastante sentido. No lo mate de inmediato, yo quise verlo sufrir, que sintiera lo mismo que yo. Tocó su pecho donde el reactor ARC se iluminaba. Una muerte lenta y agonizante. Estaba bastante enojado en ese momento. Ahora sé que hacer eso fue estúpido y volvió a morderme el trasero inmediatamente. Entonces hizo una señal y Jarvis reprodujo algunas de las imágenes de su encuentro con Raza, imágenes que habían sido tomadas por su armadura. No mostró todo el encuentro, solo las partes importantes, como la transformación repentina de Raza y la demostración de sus poderes y algunas partes de la pelea. Una vez terminó su explicación, Daniel dio un paso al frente. No sé exactamente cuándo o qué fue lo que le pasó, pero gracias a los testimonios de varios alumnos podemos tener claro que el chico Arkin se había estado metiendo en problemas antes de, bueno, el incidente en su escuela. Los problemas emocionales suelen ser más frecuentes en adolescentes, pero a diferencia de Harold o Raza no tenemos una prueba directa de que este haya sido su caso, por lo tanto solo podemos asumir que lo es y que algo le pasó para llevarlo a cambiar. Esta era la razón por la que incluso si había 3 ejemplos no podían decir a ciencia exacta que un desencadenante emocional era realmente el punto clave.
Daniel frunció el ceño al pensar en este asunto, en parte se sentía responsable pues Smyville era su hogar y su base, que algo así hubiera ocurrido sin que se diera cuenta solo sirvió para que recordara lo imperfecto que era. No podía estar en todas partes ni salvar a todos, era algo que pensó que ya sabía pero creer que sabes algo y tener la prueba de ese algo golpeándote en la cara se sintió muy distinto y mentiría si dijera que no se sintió un poco mal por ello. Razón por la que realmente quería detener este problema antes de que se hiciera demasiado grande. Fury meditó sobre todo esto durante un momento antes de hablar. Me gustaría tener algunas muestras para que los científicos en Shield hagan algunos análisis. ¿Comillas acaso dudas de nosotros? Tony no pudo evitar preguntar con claro descontento. Siempre fuiste más mecánico que biólogo, Tony. Además, verificar es necesario con algo tan serio. No es que Fury no confiara en ellos, pero como director de la Agencia Internacional de Defensa Mundial más importante tenía que usar sus propios medios para estar seguro. Bueno, si quieres una muestra entonces puedes tenerlo, Daniel dijo de repente señalando a Harold, haciendo que ambos hombres lo miraran con desconcierto. ¿Acaso pensabas tenerlo en tu sala hasta el fin de los tiempos? Daniel no pudo evitar preguntar con diversión al ver cómo Tony lo miraba. El hombre frunció el ceño. Bueno, ya sabes, pensé que lo llevarías a tu base secreta o algo así. Tengo una base, pero no es una prisión. Daniel no iba a convertir su granja en una prisión y aunque la fortaleza podría adaptarse nunca llevaría a un prisionero y enemigo cerca de ella de ninguna forma, así es como las cosas tendían a salir mal. Por supuesto estaba la zona fantasma pero Daniel no iba a construir una entrada hacia ese lugar pronto, en primer lugar no tenía los recursos necesarios a la mano y en segundo lugar abrir una puerta a lo que en esencia era un vertedero de criminales solo para meter más criminales sonaba como una muy mala idea. Aunque no al 100%, sus recuerdos sobre Superman casi habían regresado, aún faltaban cosas por supuesto, pero varios huecos se habían llenado y sabía que de manera no poco frecuente los prisioneros de la zona fantasma tendían a escapar de una forma u otra. Por lo tanto quería esperar a que al menos su equipo de superhéroes estuviera en su mayor parte completo antes de abrir una puerta hacia ese lugar. De esa forma incluso si algo saliera mal tendría suficiente ayuda para poder resolverlo. Tal vez era algo paranoico pero si de repente 3 o más kryptonianos enojados escaparan Daniel no estaba seguro de que él, Tony y Carol pudieran detenerlos sin que la mitad del mundo ardiera en llamas. Así que sí, iba a ser precavido. Fury miró al monstruo de más de 3 metros de altura y casi tan ancho como un automóvil y no pudo evitar sonreír irónicamente, si bien Shield tenía varias prisiones alrededor del mundo sus instalaciones fueron, diseñadas para prisioneros menos monstruosos. Aún así no quería decir que no tuvieran opciones. Puede que tenga un lugar. Eso llamó la atención de Tony y Daniel. Espera, ¿realmente tienes una prisión para monstruos? A la pregunta de Stark, Fury negó. No para monstruos, para un monstruo, uno muy verde y muy enojado aunque aún no está terminada del todo debería ser suficiente para retener a este tipo, por supuesto me gustaría tu ayuda para mejorarla dijo mirando los escudos de energía que encerraban a Harold. Ante la petición Tony casi niega pero antes de hacerlo comenzó a pensar más profundamente en ello, recordó a Raza, el chico Arkin, el monstruo frente a él y a esos tipos ninjas extraños con superpoderes de fuego. Si más monstruos, personas o seres extraños con habilidades más allá de la norma seguían apareciendo y haciendo estragos alrededor del mundo necesitarían un lugar donde meterlos. Matarlos a todos y cada uno de ellos podría ser la solución fácil pero también fue demasiado despiadado e inhumano e incluso si Tony ya había cruzado esa línea eso no quería decir que disfrutara haciéndolo o que quisiera convertirse en un asesino completo, no, ese no era el legado que buscaba dejar. Pensaré en algo dijo simplemente con algunas ideas comenzando a llegar a su mente. Fury supo que esto era lo mejor que podía obtener por ahora así que se encogió de hombros y lo aceptó. Entonces miró a Daniel. ¿Crees que? Señaló a Harold y Daniel entendió, por supuesto que necesitaban transportar al monstruo a donde estaba la celda que Fury mencionó pero dejar que si él lo hiciera por sí solo era como invitar a dejar que Harold escapara de una forma u otra. Jarvis desactiva los escudos Tony dijo y pronto el monstruo fue libre una vez más, por supuesto al siguiente instante un puño lo golpeó en la cara dejándolo inconsciente y su cuerpo fue encerrado en un bloque de hielo. Punto. 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 Llevar a un monstruo en un bloque de hielo en un brazo y a una persona en el otro no era tan cómodo como Daniel pensó que sería.
Por otro lado, ver la cara irritada de Nick Fury mientras lo sostenía fue más divertido. Estaba bastante seguro de que el hombre se estaba arrepintiendo completamente de aceptar su oferta de llevarlo consigo. Bueno, nunca prometió que sería un viaje cómodo. Ya casi estamos ahí, el hombre dijo señalando un lugar distante. Daniel frunció los ojos al notar una leve distorsión en el cielo. De hecho, una persona normal no podía haber notado que algo andaba mal a simple vista. Se elevó a través de las nubes y pronto fue más allá de la distorsión. Entonces lo vio. Bastante genial, no pudo evitar pensar. Aunque había visto tecnología más avanzada, eso no quitaba el hecho de que ver volar entre las nubes un portaaviones completo fuera genial. Pronto aterrizó y junto a Fury entraron al lugar, llamando mucho la atención. Ciertamente tienes un lugar interesante aquí arriba, dijo saludando a algunas de las personas que se le quedaban viendo. No solo los superhéroes pueden tener cosas geniales, Fury respondió con una sonrisa. Pasaron por varios lugares hasta llegar a su destino. Ya sabes, cuando dijiste que tenías un lugar imaginé mucho más metal, tal vez algunas cadenas y picos, ciertamente no cristal. Bueno, decir que era enteramente de cristal sería una mentira, pues aún tenía esquinas reforzadas de metal. Aún así no pudo evitar mirar con interés la celda con paredes de cristal translúcido. No subestimes este material, es una creación especial de cristal reforzado más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Fue hecho especialmente para resistir grandes cantidades de impacto. Fury en realidad sonaba algo orgulloso y tenía derecho a serlo. Crear este material había sido muy desafiante para sí y había costado muchos recursos y tiempo. ¿Te importaría si lo pruebo? Solo por si acaso, por supuesto, Daniel dijo dejando el gran cubo de hielo con el prisionero en el suelo. Aunque no creía que Fury mintiera, aún recordaba que el hombre había dicho que esta celda no estaba completamente terminada y él no quería irse y dejar algo tan peligroso como Harold sin asegurarse de que no escaparía, porque si lo hacía y acabara matando a todos en el lugar, eso definitivamente le sentaría mal. Por lo tanto, debería asegurarse de que como mínimo sea imposible que Harold salga de esta celda. Fury pensó en su oferta y asintió. Adelante, hazlo, dijo haciendo a un lado para darle espacio. Esta era una gran oportunidad para ver una muestra directa de las capacidades de Defiant al mismo tiempo que podría probar qué tan efectivo era el cristal reforzado. Por supuesto, Shield ya había hecho pruebas con armamento militar de alto calibre, pero eso seguía siendo muy diferente a probarlo directamente contra quien estaba destinado a permanecer ahí. Por supuesto, Hulk no estaba en escena, pero Defiant parecía poseer una fuerza igual de impactante, por lo que en la perspectiva de Fury podía dejarle ver qué tan efectiva era realmente este tipo de celda. Con el permiso dado, Daniel se acercó a la celda y estiró su mano con el puño cerrado, sus nudillos a unos centímetros de tocar el cristal. Entonces calculó mentalmente la distancia y con un solo dedo ejerció la misma cantidad de fuerza que había usado para atravesar el cuerpo de Harold en su pelea. Su índice salió disparado a la velocidad del rayo, golpeando el cristal con tanta fuerza que la onda de choque generada creó vendavales que dispersaron feroces ráfagas de aire por la habitación. Fury tuvo que cubrirse con sus dos manos y no pudo evitar retroceder algunos pasos más, casi tropezando. Entonces una vibración extremadamente intensa se propagó por todo el lugar durante unos segundos, haciendo que las alertas comenzaran a sonar por todo el helicarrier. Al ver esto, Fury rápidamente sacó su comunicador y calmó la situación. Por su parte, Daniel miró con asombro el cristal que había golpeado. Claro, no lo había hecho con toda su fuerza, solo usó un dedo después de todo, pero aún así. Fue increíble que fuese capaz de resistir un impacto de tal calibre. Uno tenía que saber que había penetrado el blindaje de tanques de guerra en Gulmira usando mucho menos fuerza de la que usó hace un momento. Por un momento se vio tentado a darle un puñetazo de verdad, pero al recordar el temblor que había sacudido el lugar hace un momento supo que esa era una mala idea, así que la descartó de su mente. Sí, esto servirá finalmente, dijo dando su aprobación. Por su parte, Fury tenía una expresión mucho menos contenta que antes. Aunque el cristal había resistido como se esperaba que lo hiciera, el darse cuenta de que Daniel había usado solo un dedo para sacudir todo el helicarrier le hizo entender que hasta ahora Defiant no había mostrado de lo que era capaz realmente. Probablemente también quieras agregar algo para tratar con el vapor que expulsa. Ciertamente ha estado esperando para usarlo de nuevo, ¿no es así, Harold? Daniel por supuesto no creía que el hielo en el que el monstruo estaba encerrado pudiera sostener por siempre a Harold. Él ya había previsto que intentaría usar su habilidad para expulsar vapor hirviendo para tratar de liberarse y escapar. El monstruo, que había despertado hace no mucho tiempo y había estado esperando su momento, tembló y miró a Daniel con miedo.
Tú. Entonces el vapor comenzó a salir a gran velocidad, pero desde la perspectiva de Daniel fue como ver una nube moverse lentamente. Esperó hasta que el hielo estuviera casi completamente derretido antes de apresurarse y tomar al monstruo por el cuello haciendo que soltara un chillido, entonces lo golpeó de nuevo hasta dejarlo inconsciente. Al menos nos ahorró el trabajo de descongelar el hielo. Fury no pudo evitar decir al ver el charco de agua que comenzó a llegar hasta sus pies. Pronto Fury abrió la celda y dejó que Daniel metiera al monstruo inconsciente en ella, entonces Fury comenzó a activar todos los mecanismos de seguridad que no habían estado activos antes, siendo el principal uno que haría que Harold probara una caída de miles de metros si de alguna forma lograra dañar la celda. Bueno, aún tengo algunos asuntos que atender, así que me voy. Cualquier problema que surja no dudes en llamarme, ya tienes mi número. Daniel se despidió decidiendo que haría una patrulla rápida antes de ir a ver a Arlene. Después de todo, ser un héroe no solo se trataba de luchar contra tipos malos. Punto. 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 Ella es Boring Away Troume. Paralyze, Controlling Completely. La canción sonó a todo volumen haciendo eco dentro del automóvil deportivo y saliendo por las ventanas abiertas inundando el camino. No teréis a Fire in me. El sonido del motor acelerando fue ahogado por el sonido rítmico de la guitarra. El escape dejó salir una reverberación mientras el auto comenzaba a viajar a más de 100 km por hora. A Fire that burns. This fire is out of control. I'm gonna to burn this city, burn this city. This fire is out of control. I'm gonna to burn this city, burn this city. This fire is out of control. We're gonna to burn it, I shall burn it, I shall burn it down. Un cambio rápido de velocidad hizo que la aceleración aumentara aún más, la adrenalina inundando sus venas y su corazón latiendo como un tambor. Ella es burning the way through me. Overwhelm, destroying so sweetly. No there is a fire beating me. A fire that burns. El auto saltó un tope a toda velocidad dejando marcas de neumático al caer. El conductor siguió cantando al ritmo de la música sin preocuparse de ver correctamente el camino frente a él, demasiado adentrado en su propio mundo. Oh, how we burn for YOUA. Por supuesto, ir a una velocidad tan alta sin prestar la atención adecuada solo podría resultar en un accidente. Jonathan Storm, mejor conocido por sus amigos como Johnny Storm, trató de recuperar el control del vehículo con poco éxito. Joder. Maldijo con pánico al darse cuenta de lo que estaba por suceder, sus ojos se abrieron al extremo y su corazón casi pareció detenerse por un momento. El auto voló por los aires dando un giro casi completo a punto de volcarse, todo pareció ir en cámara lenta para el chico dentro, quien sintió como sus pantalones humedecían sin que pudiera hacer nada para evitarlo. En el fondo una parte de su mente rezó para que fuese su gaseosa y no orina lo que acaba de manchar sus pantalones. Johnny comenzó a cerrar los ojos aceptando el golpe por venir, pero inesperadamente este no llegó. El auto se detuvo de repente en el aire. ¿Qué carajo? Confundido, el chico sintió como el auto se movía y era bajado lentamente hasta golpear el suelo con sus ruedas. Sin dudarlo, apagó el motor y sacó la cabeza por la ventana con curiosidad. ¿Estás bien? La voz hizo que Johnny parpadeara varias veces. Una figura alta y bien construida con un traje característico con un símbolo en su pecho, que todos podían reconocer pues a menudo estaba presente en las noticias, lo saludó. Defiant. Johnny gritó emocionado pues reconoció al héroe al instante. Ese es mi nombre, no lo gastes, lo dijo con su sonrisa característica y Johnny se preparó para bajar del auto, pero antes de que lo hiciera una mano se estiró tomándolo por el cuello de su camisa y sacándolo de un jalón por la ventana. Fue un movimiento tan rápido que ni siquiera lo sintió hasta que sus pies tocaron el suelo. ¿Tú qué estás haciendo?, dijo con pánico al sentir como el héroe lo escudriñaba de pies a cabeza. Una vez Daniel se aseguró de que no estaba herido, sacó una cinta de captura de su cinturón de utensilios y comenzó a atarlo rápidamente en un movimiento practicado. Ibas casi a 180 km por hora en una carretera pública. Estoy bastante seguro que la policía les encantará saber el porqué, los cuales por cierto deberían llegar pronto. Una patrulla comenzó a seguirte algunos kilómetros atrás, Daniel explicó con calma mientras dejaba que Johnny cayera al lado del auto. O vamos, por favor hombre, no me hagas esto, mi papá me va a matar ante su súplica. Daniel negó con diversión. Parecía que el chico olvidó que estaba a punto de estrellarse y ahora parecía más preocupado por afrontar las consecuencias. Tal vez de esa forma aprendas a conducir. Daniel le sonrió brillantemente levantando el pulgar ganándose una mirada mortificada del chico. Creí que eras genial. Johnny se quejó derrotado.
Soy un héroe chico, eso es la definición de genial, dijo y comenzó a prepararse para irse. Al ver que estaba por irse Johnny rápidamente lo llamó de nuevo. Oye, espera. Al menos dame una foto, hombre. Al escucharlo Daniel no pudo evitar darle una mirada incrédula. ¿Te até para que no pudieras escapar de la policía y aún quieres una foto? Johnny sonrió. Oye, me salvaste, no puedo quejarme por eso, ¿verdad? Pero sobre todo si tengo una foto contigo sin duda podría impresionar a un montón de chicas. Dijo guiñándole un ojo con una expresión sutil haciendo que Daniel resoplara, entonces una idea llegó a su mente y con una sonrisa traviesa buscó el celular del chico y lo tomó. ¿Cuál es tu contraseña? 127.689, Johnny dijo sin dudar. Una vez desbloqueado Daniel rápidamente abrió la cámara y se puso al lado de Johnny. Espera. Espera que las ataduras de cinta no se vean demasiado, suplicó, pero Daniel lo ignoró y tomó la foto, entonces comenzó a subirla en todas las redes sociales que estaban abiertas en su celular con el texto atrapado en mayúsculas al mismo tiempo que la enviaba a todos los contactos. Comillas, hey. ¿Qué estás haciendo? ¿Hasta arrestado? ¿No decías que querías usar una foto conmigo para impresionar a algunas chicas? Con esto estoy seguro que tendrás una larga fila de hermosas chicas esperando pagar tu fianza. Johnny miró con incredulidad al héroe sin creer lo que había hecho. Su ojo izquierdo tembló, pero pronto una sonrisa se formó en sus labios y comenzó a reírse sin control. Tu jajaja, bien, bien, buena jugada, hombre, solo espera, definitivamente me las pagarás de algún modo. ¿Cómo? Johnny no tenía ni puta idea. Bueno, te estaré esperando, Daniel dijo con diversión y comenzó a elevarse en el aire para después desaparecer en la distancia. Al verlo irse Johnny suspiró dejando de reír. Eso fue asombroso. Punto. 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 36, Kim. Era tan hermoso, como sostener el mundo entero en tus brazos, sus adorables ojos azules me miraban con tanto cariño que casi pensé que me daría diabetes de amor. ¿Puede imaginar eso, doctora? Sostener el mayor regalo que la vida puede darte y no querer soltarlo nunca. La voz contenía tanto amor y cariño que la mano que sostenía la pluma se detuvo por un momento antes de continuar escribiendo. Ese es un amor que solo una madre podría tener, aún soy un poco joven para eso, Arlene respondió mirando a su paciente mecer sus manos como si acunara algo que no estaba ahí, un fantasma del pasado. Sí, una madre, eso era lo que era, solo una madre, una que quería ver a su hijo crecer sano y fuerte, vivir su vida, verlo formar su familia, pero la vida siempre ha sido una bromista muy cruel, así como te da grandes regalos te los quita de las formas más injustas. Hubo una impotencia seguida de un bufido, sus labios temblaron, sonriendo al recordar el pasado, entonces sus ojos se encontraron con los suyos. Ya sabes, Kim, tus ojos me recuerdan a los suyos. A sus palabras Arlene alzó una ceja, con algo de duda tragó saliva decidiendo si era el momento para dar un paso más en estas sesiones. Habían pasado varios días desde que comenzó a tratar a su paciente más especial, varios días tanteando el terreno, avanzando lentamente, pinchando y esperando una reacción. Después de todo ese ir y venir, esta era la primera que lograba ver el lado más vulnerable de la mujer. Pero la decisión fue tomada antes de que ella pudiera hacerlo, pues la mujer de cabello verde rió, una risa escalofriante a la vez que triste de algún modo. Sí, esos ojos azules que de un momento a otro perdieron su luz como simples velas apagándose en el viento, en ese instante casi sentí que algo se rompió en mí, pero no, no fue así, Kim. La realidad es que aprendí algo más, una lección importante: todo lo que amas, todo lo que te importa, algún día será arrebatado de ti. Y entonces, ¿qué te queda? Se inclinó hacia ella clavándole los ojos. Arlene no supo qué responder, pero no era necesario que lo hiciera, pues su paciente habló primero. Nada, excepto la broma. Esa broma cruel que el mundo te juega, una y otra vez. Su voz hizo eco por el lugar, Arlene la miró y no pudo evitar hacer su siguiente pregunta. ¿Y? ¿Eso es lo que te convirtió en esto? La señaló, más precisamente hacia su piel antinaturalmente pálida y la sonrisa inhumanamente larga que adornaba su rostro. La mujer la miró, de forma diferente, había algo diferente en sus ojos, algo que no había visto antes y por momento creyó que había dejado de sonreír, pero solo fue un momento. Oh, Kim, ¿no lo entiendes, querida? Solo decidí reírme del chiste, en lugar de llorar. Y tú, bueno, tú puedes reírte conmigo, si lo deseas, dijo sonriendo más suavemente, no una sonrisa maníaca ni una sonrisa sarcástica, sino solo una sonrisa, amable. Comillas, reírme contigo.
Arlene frunció el ceño ligeramente, sus labios apretados en una línea delgada y fina, algo que no pasó desapercibido para su paciente quien, por primera vez desde que sus sesiones comenzaron, dejó de sonreír. Sí, querida. Después de todo, la vida no es más que una broma mal contada, y nosotros, bueno, nosotros solo somos los pobres diablos que nos vemos obligados a escucharla, porque entonces no nos reímos hasta perder el aliento. En otro momento, tal vez en otro mundo, Arlene habría encontrado interesante toda la charla, incluso fascinante, pero en un mundo donde ella no había crecido con los verdaderos horrores de Gotham sobre su espalda sus pensamientos eran menos cínicos. No veía las cosas de la misma forma que la mujer frente a ella, no de hecho, ella creía que este mundo por cruel e injusto que fuera también era hermoso y había esperanza en él. Después de todo existía un héroe que estaba tratando de hacerlo un lugar mejor. Ante ese pensamiento, Arlene sonrió y anotó algo más en su cuaderno. ¿Reírnos hasta perder el aliento? ¿Eh? Dijo finalmente, levantando la mirada de su cuaderno para encontrarse con los ojos de su paciente. Comillas, ¿y qué pasa después, cuando la risa se acaba? ¿Qué queda entonces? Hubo silencio, la mujer de cabello verde admiró su sonrisa con curiosidad, podía verlo, esa sonrisa no era para ella, lo que la intrigó en gran medida. Cariño, cuando la risa se acaba, solo queda el silencio, un aburrido y nada interesante silencio, uno que te devora desde dentro consumiéndote hasta no dejar nada, a menos que encuentres algo más de lo que reírte. Por eso, la broma nunca debe terminar. La sonrisa volvió a guiarle en casi bufo, qué pensamiento tan retorcido, qué visión del mundo tan distorsionada, ahora entendía por qué esta mujer estaba aquí. Se preguntó si podría ayudarla, sanar algo que otros tantos antes que ella había fallado en sanar. Pero, mirando esos ojos desquiciados se preguntó si realmente quedaba algo que sanar. O tal vez, después de la risa, queda la oportunidad de cambiar algo. De hacer que la broma tenga un final diferente. Finalmente dijo en respuesta y su paciente soltó una carcajada sonora. ¿Qué es esto? No pensé que fueras tan optimista, querida, tan ingenua. ¿De verdad crees que hay algo más en este mundo, que las cosas pueden cambiar? Así no es como funciona este juego y es mejor si lo entiendes antes de que lo pierdas, dijo con su voz descendiendo a un tono menos amable que antes. ¿Qué pasa si este no es un juego? Arlene replicó rápidamente, molesta por alguna razón. Comillas, y sí, en lugar de reírnos del mundo, intentamos arreglarlo. Puede que sea difícil, puede que incluso sea imposible, pero hay personas que están dispuestas a intentarlo, a luchar por ello. Se detuvo, ella se había dejado llevar, había hecho algo que no debería, ella estaba ahí para escuchar, no para sermonear. El silencio volvió y Arlene se aclaró la garganta decidiendo que tal vez necesitaba tomar un descanso. No solo optimista e ingenua, también idealista. Pensé que eras más lista que eso, Kim, es decepcionante. A pesar de que dijo eso por alguna razón, Arlene pudo sentir que aún la miraba de la misma forma que antes, de la misma manera que la había mirado la primera vez que se encontraron, fue una mirada difícil de identificar. Ser un poco optimista, algo ingenua si quieres llamarlo así, y en una pequeña parte idealista son algunos gajes del oficio, señora J. Después de todo estoy aquí para mejorar las cosas, ayudar, hacer que la broma no sea la única realidad de este mundo y lograr que la gente no tenga que reírse solo para no llorar. Dijo siguiendo el mismo tipo de analogía que la mujer usaba en un intento de hacerla entender. Pero solo consiguió un bufido, uno lleno de diversión y burla. Comillas, oh, Kim. Eres una delicia. ¿De verdad crees que soy uno de esos casos que puedes arreglar? ¿Crees que puedes sacarme de esta espiral de locura en la que vivo? Sus palabras estaban cargadas de sarcasmo. No dijo haciendo que la risa se detuviera. No estoy aquí para arreglarte, señora J, estoy aquí para entenderte. Arlene había pasado muchas noches en un debate interno antes de llegar a una conclusión que creyó que era la correcta. Ella y Daniel habían discutido muchas veces sobre sus diferentes puntos de vista cuando podían charlar entre ellos, aunque no pasó tantas veces. Hubo una conversación que ella podía recordar profundamente. Trataba sobre hacer lo correcto y hacer lo necesario. Algo que le recordó al discurso que él había dado en la conferencia que tuvo hace algunos días y la razón por la que entendía por qué hizo lo que hizo en Afganistán. Este no era un mundo justo. Pero eso estaba bien, para eso existían las personas como ella, como Daniel, para hacer que este mundo injusto fuera un poco más justo. Esa era la diferencia entre Defiant y la mujer frente a ella,
Ambos pensaban que este mundo era oscuro y cruel, pero uno se esforzó para cambiarlo, para hacer que fuera mejor, mientras que el otro se dejó arrastrar por esa oscuridad sin dudar, conformándose con dejar las cosas tal como estaban y simplemente reírse de ello. Por eso estaba aquí, no para salvar a la mujer frente a ella, no, ella ya no tenía salvación, ahora pudo verlo, ella era parte de un mundo que sería cambiado lenta pero progresivamente, solo un recuerdo de una era pasada que ahora se pudría en una celda. En verdad estaba aquí para estudiarla, ver qué fue lo que la hizo convertirse en lo que era, y con suerte evitar que eso volviera a suceder en alguien más, ese era el cambio al que se refería, después de todo, tal como Daniel le había dicho. No puedes salvarlos a todos, así que solo salva a todos los que puedas. Tal vez no pudiera ayudar a Defiant golpeando a los malos o volando por los cielos, pero eso no quería decir que no pudiera ser útil de otras formas, formas más especializadas, tal como lo había hecho antes con las víctimas de Killgrave. Eres un caso curioso, Kim. Muy curioso. Cuando creí ver a través de ti me muestras que me había equivocado, esto casi nunca pasa, es muy divertido, me pregunto, ¿qué hay debajo de todo eso? La mujer la miró pensativamente como si quisiera ver a través de su alma. Algo que la incomodó. ¿Qué veré una vez rompa esa máscara? Punto. 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 Arlene entró en su oficina con algo de cansancio en sus hombros, había pasado un tiempo desde que tuvo una sesión tan difícil, ahora solo quería relajarse un poco, sin poder evitarlo tocó el bolsillo oculto en su bata, pero rápidamente negó con la cabeza apretando su puño y mordiéndose el labio. La tentación era fuerte, pero ella había podido mantenerse firme a pesar de todo, esperaba que pronto la parte difícil pasara y poco a poco se hiciera más fácil. Pareces estresada, la voz la hizo detenerse y con los ojos abiertos giró la cabeza casi tan rápido que su cuello podría haberse torcido si ella no hubiera sido tan ágil y elástica como era. Daniel la saludó con una sonrisa algo tímida, ella sonrió al verlo, pero al siguiente instante su sonrisa se desvaneció convirtiéndose en un ceño fruncido y un puchero. No llamas, no escribes, desapareces y luego revelas tu cara al mundo entero, más vale que tengas una gran excusa, ella dijo cerrando la puerta de su oficina con seguro y cruzando los brazos para lanzarle una mirada dura. Daniel se rascó la mejilla con el dedo, bueno, había mucho que explicar. Bueno, ¿por qué no hablamos de eso mientras comemos? Dijo levantando la bolsa con comida para llevar que había comprado durante el camino hasta Rickers. Arlene miró la comida y recordó que no había cenado aún. Está bien. Punto. 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 ¿Acaso no piensas? Podrías haber muerto Honey. Franklin Storm sintió un gran dolor de cabeza al mirar a su hijo, cuando recibió la llamada de la policía había estado mortificado y preocupado, sentimientos que rápidamente cambiaron una vez confirmó que su hijo estaba sano y salvo. Ahora solo estaba enojado y decepcionado. Lo sé. Bien, no tienes que gritarme, estuve ahí, casi me orino cuando paso. Honey Storm suspiró y se rascó la cabeza sin atreverse a mirar a su padre a los ojos. Comillas no. No lo sabes, si lo supieras no seguirías haciendo esto. Franklin tomó del brazo a su hijo y lo sacó de la comisaría comenzando a arrastrarlo hasta su auto, por un momento consideró devolverlo a la celda de donde lo sacó pero no pudo hacerlo por más enojado que estuviera. Al ver el auto de su padre pero no ver su auto por ningún lado, Honey frunció el ceño con fuerza. ¿Y dónde está mi auto? Preguntó. En el desguace la respuesta fue rápida e hizo que Honey parpadeara en incredulidad, miró cómo su padre subía a su auto aún estupefacto antes de rápidamente reaccionar, abrir la puerta y subir también. El desguace. ¿Estás loco, viejo? Reclamó con indignación clara. No, nunca había estado más cuerdo, se acabó Honey, ¿me oyes? Se acabó. No más carreras, no más autos y no más fiestas, hasta que te corrijas vendrás conmigo al instituto y eso es definitivo. Sus palabras fueron severas y firmes, mirando sus ojos Honey se dio cuenta de que esta vez su padre hablaba muy en serio. Oh vamos. Sabes que odio ese lugar, todos son súper aburridos y sosos, podría quedarme dormir en medio segundo estando ahí dentro. ¿Es eso o nada, Honey? Franklin Storm suspiró y miró a su hijo con una mirada cansada, las arrugas marcándose más profundamente en su rostro haciendo que pareciera un poco más viejo de lo que realmente era. Tienes mucho potencial, hijo, puedes hacer cosas increíbles si simplemente lo intentas, por favor. Honey se sintió mal, no pudo evitar notar el cansancio en la voz de su padre, una extraña amargura subió a su garganta. Está bien, vamos a tu instituto.
Finalmente suspiró y dijo haciendo que una sonrisa pequeña apareciera en la comisura de la boca de Franklin. Mientras veía el paisaje desdibujarse, Johnny pensó en algo más: si iba al instituto debería poder idear una forma de vengarse de ese tipo. Una sonrisa traviesa se formó en sus labios. Punto. 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 Boa, es, asombro, Arlene dijo estirando la mano y tocando el rostro de Daniel con fascinación. No es infalible, pero ayudará a mantener mi identidad oculta por un poco más de tiempo. Arlene asintió y retrajo su mano dejando que Daniel apagara la máscara y su cara volviera a la normalidad. Pensar que él había pasado por tanto en tan poco tiempo, debió ser difícil. Comillas, ¿has estado durmiendo bien? Preguntó con preocupación y Daniel la miró asintiendo. He seguido su consejo, doctora Kinsell, al menos 6 horas diarias. Eso era bueno, temía que sin ella y para recordárselo constantemente lo olvidara. Bueno, hemos hablado mucho sobre mí. ¿Qué pasa contigo? ¿El trabajo ha ido bien? Ante su pregunta, Arlene se quedó en silencio por un momento. ¿Debería contarle sobre las feromonas artificiales? No, no podía dejar que se preocupara innecesariamente por un problema que ella misma había creado. Se suponía que debía ayudarle, no darle más trabajo. Ella podía solucionar esto por sí misma y no ser una carga. Bueno, las cosas van bien. He estado tratando con algunos pacientes interesantes, pero nada que realmente valga la pena señalar. Ante eso Daniel asintió escuchando pero sin hacer demasiadas preguntas. Después de todo, ella todavía era una profesional y la confidencialidad paciente-doctor seguía siendo algo que debía seguir. Por supuesto, siendo Daniel quien era, ella sabía que si le contaba algunas cosas ella no tendría que preocuparse porque lo divulgara, así que si él se lo pedía realmente podría decirle, lo cual por supuesto fue una completa falta a su código, pero bueno, ella ya había hecho cosas cuestionables por él, como dejarlo usar ilegalmente las instalaciones de Star Labs, por lo que algo como decirle porque un paciente mojó la cama hasta los 27 años no parecía gran cosa a comparación. Me alegra que tu trabajo vaya por buen camino, Daniel finalmente dijo cuando Arlene terminó de contar algunas de las cosas que había estado haciendo. Al ver cómo se quedaba en silencio, ella alzó una ceja. ¿Qué pasa? Ante su pregunta, Daniel la miró un poco avergonzado. Bueno, puede que necesite tu ayuda de nuevo en algo. Ante esas palabras, Arlene de repente se enderezó con una sonrisa y ojos brillantes naciendo en su expresión. Ella no lo admitiría en voz alta, pero una parte muy ruidosa de sí misma había estado preocupada, dudando. ¿Qué pasaría si Daniel no volviera? ¿Qué pasaría que ahora que todo el asunto con las víctimas de Killgrave estaba casi completamente resuelta, él ya no la necesitará más si era dejada atrás otra vez? Esos pensamientos la habían estado atormentando durante varias noches, haciendo que conciliar el sueño fuera difícil. No ayudó que también estuviera sufriendo los efectos de la abstinencia que ella misma se provocó. Aún así se convenció a sí misma, se dijo que él volvería, que ella aún podía hacer mucho para ayudarlo, y parecía que no se había estado mintiendo. Él volvió, él quería su ayuda, la necesitaba. Con el corazón acelerado y una enorme sonrisa en el rostro estiró su mano para apretar su palma. Cuéntamelo todo. Al sentir su agarre, Daniel sonrió y asintió. Explicarlo fue fácil pues Arlene ya sabía sobre el GNM, solo tenía que informarle sobre los nuevos descubrimientos que había hecho. Ella escuchó con atención haciendo preguntas cuando era necesario y respondiendo las propias preguntas que Daniel tenía de manera experta, sacando a relucir todo el conocimiento que había aprendido en sus años de estudio. Punto. 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 Nota. Escribir este capítulo fue difícil. El Joker es un personaje complicado, Marta como el Joker el doble de complicado. Tuve que hacer varios borradores antes de estar medianamente convencido. Aún siento que debo mejorar en la caracterización del personaje, pero creo que llegaré ahí cuando el momento lo requiera. Díganme qué piensan. Ya saben que leo todos los comentarios, críticas y sugerencias. No olviden dejar un like y suscribirse. Buenas noches, tardes o días. Nos vemos en el próximo capítulo.